Mi nombre es Giovanni Silva, soy venezolano. Llegué a los Estados Unidos hace unos meses con mi hijo de 15 años. 1507, Roger. All units, 1507 is following a code 37 vehicle, 77. Y bueno, una mañana yéndose al colegio, me lo arrollaron. La persona que arrolló a mi hijo no se hizo cargo del caso. Y en ese momento tuve que dirigirme al abogado Jared Springer. Hi, this is Jared speaking. Él me atendió muy amablemente. Él me explicó el caso, que a pesar de que yo no tenía un estatus migratorio, yo igual tenía derecho como una persona residente. Gracias a Dios y al doctor Jared Springer, el caso fue muy favorable, por lo cual me siento muy agradecido. Voy a hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te da un trabajo estable y además te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Pero los expertos en certificaciones laborales son nuestros aliados de UCIA Legal. Comunícate con ellos a través del WhatsApp, escríbeles en el número que está en pantalla y ellos te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis. Hola amigos de Factores de Poder. Nuevamente les doy las gracias por sus comentarios, sus críticas, sus opiniones a cada uno de estos videos. Debo hacer una brevísima aclaratoria que lo que siempre tratamos de presentar acá en estas reflexiones son análisis de la situación política que se desarrolla en Venezuela, de la coyuntura en Venezuela. Sería muy fácil para mí darles simplemente mi opinión personal. Todos tenemos opiniones personales, todos tenemos agendas, intereses. Si ustedes me preguntan qué es lo que yo quisiera, qué es lo que yo desearía que ocurriese en Venezuela, pues yo tengo una respuesta. Pero el objetivo de estos análisis que nos hemos planteado en Factores de Poder no es tanto que yo los anime o los desanime o que yo trate de que ustedes crean en una agenda que tiene un objetivo político o partidista determinado, o que crean en una agenda diferente o en ninguna. El objetivo en realidad que perseguimos en estos análisis en Factores de Poder es uno solo, es entender. Es tratar de buscarle una racionalidad, porque partimos de la premisa de que todo tiene una racionalidad que puede ser explicada. Si no sabemos cómo hacerlo o si desconocemos esa racionalidad es otra cosa. Pero el objetivo es tratar de entender, de desagregar en cada uno de sus componentes la situación, el contexto en el cual se está desarrollando la crisis política en Venezuela. Y dicho esto, para que quienes nos escuchan por primera vez pues sepan que el objetivo no es simplemente dar buenas o malas noticias. Tampoco pretendemos acá hacer el ejercicio de, vamos a decir, un ejercicio de magia, un ejercicio de adivinación del futuro. No creemos que ese es el análisis político. Siempre hemos sido muy desconfiados de esos supuestos escenarios, ¿no? Que a algunos analistas les encanta escenario 1, 2, 3, y entonces ahí hay uno puede dar rienda suelta a su imaginación, ¿no? Jugando con posibilidades. Yo prefiero examinar lo que hay, y sobre lo que hay y sobre los patrones que han ocurrido en el pasado. Entonces sí podríamos trazar, no conclusiones, pero sí algunas líneas que nos permitan entender qué es lo que está pasando en Venezuela. Lo primero, y esto lo he dicho varias veces, pero si esto no se entiende, no hay manera de explicar la situación política en Venezuela. Una vez más, debemos tener claro que en Venezuela no hay un Estado nacional venezolano. No es el problema del gobierno. Una cosa es el gobierno, que es parte del Estado. Otra cosa es el Estado. El Estado es el régimen político que regula a la nación, en este caso de la nación venezolana. Es un régimen político que tiene instituciones, que tiene una serie de mecanismos que deberían actuar en un estado de partidos o en una democracia como pesos y contrapesos, donde los intereses y las políticas de cada uno de esos poderes
están interactuando y donde en esa interacción y en esos pesos y contrapesos y con algo que se llama el Estado de Derecho, que es la legalidad, que es donde a ningún ciudadano se le puede sorprender o emboscar de la noche a la mañana y decirle esto ahora es legal o esto ahora no es legal. El Estado de Derecho es lo que permite esa certeza, esa seguridad jurídica que tiene todo ciudadano de saber que no va a ser sorprendido y que tiene cómo ejercitar, hay garantías para que ejercite sus derechos y por supuesto hay garantías para que pueda cumplir con cada una de sus responsabilidades. En Venezuela eso no existe. Por eso siempre hemos insistido, no se puede comparar a Venezuela con cualquiera de los países que ustedes me puedan indicar de decir, bueno, pero ¿por qué no hacemos lo que hizo Milei en Argentina? Ya lo hemos dicho acá y lo hemos explicado. ¿Por qué no se hace lo de Colombia o lo de Chile o lo de Ecuador o lo de cualquier otro país? Porque sencillamente en Venezuela no hay ese régimen de garantías legales, constitucionales, de garantías jurídicas para nadie. ¿Por qué eso no existe? Bueno, porque en el año 1999 el chavismo tomó por asalto el poder. Y al decir que el chavismo tomó por asalto el poder, no quiero decir que es el gobierno, no es solamente Miraflores lo que tomó Hugo Chávez. Hugo Chávez tomó control de todas las instituciones del poder público nacional venezolano. Y eso es lo que tenemos hoy día. Esto hay que entenderlo. No estamos hablando en Venezuela de un Estado nacional venezolano, hay un Estado chavista que al igual que el Estado cubano, pues responde a intereses muy específicos. Pero una de las características más importantes, quizás la más importante, yo diría hay dos que son fundamentales. Una de ellas es que el Estado chavista se da su propia legalidad. Ellos dicen lo que es legal, lo que no es legal, pueden cambiar de opinión de la noche a la mañana, pueden cambiar la Constitución. La Constitución, por cierto, esto es historia patria, que fue aprobada, esa Constitución fraudulenta que fue aprobada en el año 99, lo que votó la gente no es el texto final. El texto final lo modificaron infinidad de veces del momento en que el texto iba de la sede del Parlamento, de la Asamblea Nacional o de la Asamblea Constituyente en ese momento, a la imprenta. Bueno, eso fue modificado por Hugo Chávez cantidades de veces. Los historiadores sabrán pues cómo tratar ese tema. El problema que tenemos es que la legalidad que hay en Venezuela es una legalidad sui generis. Es algo muy particular que no se puede comparar con otros países. Esta es la primera premisa y esto es lo que siempre y casi todos los análisis yo los comienzo por acá porque si no, no se puede entender todo lo demás. Esto explica por qué, por ejemplo, hay decisiones como las que toma el Tribunal Supremo de Justicia chavista, cómo actúa la Fuerza Armada Nacional chavista, cómo actúa el Consejo Nacional Electoral chavista y así sucesivamente. La segunda consideración que es importante hacer es que entendiendo que lo que tenemos es un Estado chavista, no el Estado Nacional Venezolano, lo que hay en Venezuela es un régimen pseudo legal, es vamos a decir, un régimen, es una pseudo legalidad, aparentemente es legal, pero no lo es porque resulta que qué certeza puede tener la gente cuando no hay ningún tipo de garantías, cuando el régimen cambia sus propias leyes, su propia constitución, la viola, hace lo que le da la gana. Entonces, ese problema en realidad se convierte en un problema que es de tipo político. Este es el tema del poder. El problema que tenemos es que el poder político realmente existente, no el del interinato, sino el con el cual Estados Unidos, que a pesar de que dice que no reconoce al chavismo, lo reconoce porque es con quien negocia. Bueno, ese poder realmente existente es el poder que está tomando las decisiones, es el que marca la pauta en Venezuela. Es el poder que maneja la economía o la destroza, es el poder que debería, vamos a decir, tiene a su cuidado las fronteras o simplemente las abre para que la manejen los grupos terroristas y narcotraficantes. Pero de lo que no hay duda es de que más allá de lo que dice la comunidad internacional y las censuras y los votos en contra y las protestas en contra del régimen chavista, al final todos estos países por intereses propios tienen que entenderse con el chavismo. Entonces lo que tenemos es un problema político, no un problema jurídico. Si tuviésemos un Estado nacional con garantías políticas, jurídicas,
bueno, podríamos entrar a discutir el problema jurídico de Venezuela. Pero el problema es eminentemente político y no se puede tratar un problema que es eminentemente político desde el punto de vista jurídico porque sencillamente no hay mecanismos. Por eso es que la gente a veces se frustra cuando presentamos este tipo de observaciones y la gente dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién vamos a recurrir? Y ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Bueno, en la última instancia, y me excusan por la ironía, quizás es una muy mala ironía, pero es que ni siquiera se puede hablar de que haya una instancia por encima de eso, que es el Estado. No hay ni una Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso es una ficción, como se ha visto en la práctica. No hay un tal poder de la Corte Internacional de Justicia, eso es otra ficción. Entonces la ironía es, bueno, entonces será la Corte Celestial, porque en realidad, como lo he dicho y como insisto, el problema es eminentemente político. Y para un problema político no lo vamos a resolver en términos jurídicos. La tercera consideración que debe quedar clara, y mucha gente dice, bueno, pero la comunidad internacional, ¿qué va a hacer la comunidad internacional? Hablan primero como si la comunidad internacional fuese un cuerpo homogéneo, único, donde todos se ponen deliberan, se ponen de acuerdo y hay un vocero que dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. El término mismo de comunidad internacional es engañoso porque lleva a pensar que es que hay una entidad que se coordina para tomar decisiones y esto es absolutamente falso. Desde ese punto de vista no hay tal comunidad internacional. Lo que hay es una variedad de países y de estados con intereses contrapuestos que en el marco de la geopolítica tienen que resolver cómo llevan adelante sus relaciones con el régimen chavista. Algunas veces estos países por intereses propios se enfrentan al chavismo y entonces nosotros aplaudimos porque vemos que hay una posibilidad de ganar un aliado para nuestra causa. Pero otras veces nos desanimamos cuando vemos que hay esa gran cantidad, esa violación sistemática y masiva de los derechos humanos en Venezuela, de los derechos ciudadanos, violación a la vida, asesinatos por motivo político. Y entonces vemos con dolor la indiferencia de esa comunidad internacional, entre comillas. Y decimos, bueno, pero es que ustedes no se conmueven del dolor. Lamentablemente, y esta es una tercera y muy importante consideración que hay que tener en cuenta para estos análisis, es que los estados, y ya ustedes lo saben, ya saben lo que voy a decir, los estados no tienen amigos, no tienen aliados, tienen intereses. Si conviene a un país entrar en conflicto con el chavismo, lo hará. Si no conviene, no es que van a justificar lo que hace el chavismo, simplemente se quedarán callados, harán alguna muestra muy simbólica, muy diplomática o protocolar de simpatía con la causa venezolana, de simpatía con las víctimas de las violaciones de derechos humanos, pero esto no llega al punto de, vamos a decir, romper las relaciones. Quizás el último antecedente en esta materia se experimentó en el fallido intento, en la aventura corrupta y fracasada del amponato interino de Juan Guaidó. Yo creo que ese es un episodio que difícilmente se va a repetir en la historia de Venezuela, donde, según dicen, más de 60 países se alinearon a reconocer el gobierno de Guaidó, pero luego vimos cómo progresivamente en los meses siguientes estos países comenzaron, empezando por los Estados Unidos, a regresarse porque era una política que no conducía a nada. Evidentemente esa política fracasó, como se puede constatar en la realidad. De manera que es importante entender que estos esquemas de solidaridad, esta esperanza que se pueda tener, es una esperanza que hay que saberla, hay que ser comedidos, hay que saberla medir y hay que más bien ver en qué momento nuestros intereses se alinean con los de esos estados o los de esos estados con los nuestros, para entonces sí saber si tenemos un aliado. Y esto que estoy diciendo pues es un poco para explicar la posición de los Estados Unidos con el chavismo. Pero este preámbulo es un poco para introducir lo que es el tema de hoy, que es la inhabilitación de la candidatura de María Corina Machado por parte del Tribunal Supremo de Justicia chavista. No hay sorpresas. Lo que sorprende es que haya gente que esté sorprendida, que
que de verdad pensaron que esto es simplemente ir al Tribunal Supremo de Justicia chavista, meter un recurso, jugando a la legalidad dentro de la pseudo legalidad del régimen chavista. Entonces acá comenzamos a entender cómo la falsa oposición, y explicamos, falsa oposición porque ha planteado su oposición al régimen chavista en términos que no son ciertos, que no son verdaderos. ¿Por qué no son verdaderos? Bueno, porque cualquier esquema de plantear esa confrontación dentro de los límites de la legalidad chavista está condenada al fracaso, como lo hemos visto una y otra vez, como lo acabamos de ver con la inhabilitación de María Corina Machado. ¿Quién puede dudar que se trata de una decisión absurda, ilegal? Es tan absurda que en la fundamentación, en la motivación de la supuesta sentencia, ellos invocan el cumplimiento del Acuerdo de Barbados. ¿Y qué puede tener que ver el Acuerdo de Barbados con la base jurídica de una sentencia que debería tener un basamento legal y constitucional? Pero bueno, los chavistas están acostumbrados a este tipo de chapuzas. Entonces, quizás en el apuro y en la carrera, bueno, alguien consideró que era para darle más fuerza a esa sentencia, había que basarla en los Acuerdos de Barbados. Y yo creo que eso lo que demuestra es la barrabasada, la ignorancia. Ya estamos acostumbrados a que los chavistas hagan esto. ¿Pero por qué lo hacen? Porque pueden, porque tienen el poder para hacerlo. Pero no se puede dudar de que es un exabrupto jurídico, de que es una sentencia que no tiene motivación. El problema, entonces volvemos a lo que decíamos al comienzo, no es jurídico, no es legal, es un problema político. Se trata de una inhabilitación política y de una situación que tiene que ser tratada desde el punto de vista político. Acá nosotros vemos pues las reacciones de María Corina. Ella pues dice que bueno, esto decreta la muerte del Acuerdo de Barbados. Ella dice que el régimen ha escogido su peor camino y que esto conduce a una farsa electoral y que eso no va a pasar. No sabemos por qué ella dice que esto no va a pasar, o sea, y no vamos a especular qué es lo que ella puede estar pensando. Lo único que sabemos es lo que ella dice, de llamar a una lucha hasta el final, pero en el momento de las realidades es posible que ella pues tenga que comenzar a pensar en otro tipo de reacción más allá que lo que ella y sus abogados han dicho hasta ahora, que es tratar de ir a la sala constitucional del Tribunal Supremo chavista, o peor aún, la respuesta lastimosa, lastimera de Gerardo Blyde, prácticamente rogándole a Lula y a Petro y a los presidentes socialistas, y la verdad no sé si se lo pidió también a Díaz-Canel y a Daniel Ortega, que por favor intercedan con el chavismo para que el chavismo cumpla los acuerdos de Barbados. Por supuesto, también en ese ejercicio lastimero y lastimoso de Gerardo Blyde, que realmente es una vergüenza desde el punto de vista político, ¿no? Y moral. Prácticamente dice, bueno, aquí ponemos nuestra cabeza en manos de la comunidad internacional. Volvemos al punto. ¿Qué comunidad internacional está hablando? ¿A quién se dirige Gerardo Blyde? Por supuesto, él en su respuesta, él se dirige a los Estados Unidos. Y entonces él prácticamente pide que los garantes intervengan, que alguien tiene que meter la mano para que se cumplan los acuerdos de Barbados. Pero los acuerdos de Barbados eran el esquema de negociación entre el chavismo y la falsa oposición. Sabemos que estas negociaciones están diseñadas por el chavismo para ganar tiempo. Sabemos que hay una estrategia del chavismo que se mueve en función pendular, negociaciones, elecciones, negociaciones, y así se nos ha ido el tiempo en estos 25 años. Ahora, cuando la falsa oposición recurre a este tipo de llamado lastimero y lastimoso, simplemente lo que está es reconociendo su propia incapacidad, el fracaso de su propia política, porque no hay manera legal, constitucional, de acuerdo a la pseudo legalidad del chavismo, de que se le pueda ganar al chavismo dentro de su propio terreno, aunque la falsa oposición crea que es así, o peor aún, quizás ellos saben que no es así, pero aún sabiendo de que no se le puede ganar al chavismo electoralmente,
ellos insisten en promover la falsa esperanza para mantenerse activos, para no perder vigencia, para ellos estar, digamos, en la movida político-electoral, pero sabiendo de que no hay manera de ganarle a un régimen que escoge los candidatos, organiza las elecciones, cuenta los votos y proclama a los candidatos ganadores. En esas condiciones no hay manera de ganar el chavismo. Esto debería quedar claro, porque pareciera que la última carta que se está jugando la falsa oposición y su candidata María Corina Machado es que de alguna manera milagrosa la comunidad internacional intervenga, pero sabemos que eso no ocurre de esa manera. Habrán pronunciamientos de apoyo, de simpatía. Vamos a ver cuántos países van a seguir el ejemplo, interesante, hay que admitirlo, de Ecuador, que rompe relaciones con el régimen chavista de Venezuela, o de Argentina. O sea, yo diría que habría que esperar si un país como Canadá o un país como los Estados Unidos, siendo consecuente con lo que ellos mismos han dicho del régimen chavista y de sus operadores, ellos deciden romper relaciones con el chavismo. Lo importante, y es la idea que estaba tratando de desarrollar hace unos minutos, es que a la par de las negociaciones que han fracasado son las de Barbados. Fracasaron por esta temporada. Volverán a revivir en la temporada siguiente. Las negociaciones que se mantienen intactas son las que se están dando en este momento entre el chavismo y el gobierno de los Estados Unidos, la administración de Biden. ¿Por qué? Porque en realidad, siendo consecuentes con lo que dijimos al principio, los estados, los países no tienen amigos, no tienen aliados, tienen intereses. Estados Unidos, hay que entender la relación, la dinámica entre el gobierno de los Estados Unidos, la administración Biden y el régimen chavista en el contexto de la guerra que tiene los Estados Unidos con Rusia o Rusia con Ucrania, por la necesidad que tienen los Estados Unidos de comprar, de tener un proveedor confiable y barato de energía, de petróleo. Y bueno, los chavistas están dispuestos a jugar ese papel. Ya ellos entienden que se puede decir una cosa, pero se puede hacer otra. Y los Estados Unidos están caminando en esa misma línea. Seguramente tomarán algunas medidas. Lo que debería ocurrir, en teoría, lo que debería ocurrir es que Estados Unidos debería suspenderle la compra de petróleo en forma inmediata al régimen chavista. Que Estados Unidos debería romper relaciones con el chavismo. Pero no podemos hacernos ilusiones. Eso no va a ser así porque sencillamente hay otros intereses. De manera que no vamos a esperar que Estados Unidos haga lo que hizo con Juan Guaidó en favor, digamos, de María Corina Machado. Y en este sentido, yo creo que hay una gran irresponsabilidad cuando la falsa oposición y su candidata tratan de extender la esperanza, ¿no?, de que de alguna manera esto va a ocurrir, y esto es algo que la realidad se va a encargar de desvanecer, vamos a decir, en las próximas semanas. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar? Por ahora, todos los partidos de la falsa oposición, nadie es tan tonto para ir a decir, bueno, una vez que María Corina ha sido inhabilitada, ahora yo estoy a la orden. Ellos están jugando, Manuel Rosales y Acción Democrática y Voluntad Popular, y todos estos partidos saben que si ellos quieren ser consecuentes con la consigna que han acuñado y que ahora no se la saca prácticamente nadie de la boca, que es, nadie nos va a sacar de la vía electoral. O sea, no importa que el chavismo les meta presa a la gente, que metan presos a los activistas, que son los que menos tienen. Pero bueno, los activistas que de manera ingenua, digo yo, están tratando de ayudar a esa causa equivocada en la cual se han embarcado, bueno, esos son los que van presos, no los grandes operadores de estos partidos. Pero, bueno, les meterán preso a la gente, los seguirán humillando, los seguirán ultrajando, pero aún así, María Corina Machado, candidata de la falsa oposición, y los partidos de la falsa oposición siguen todos comprometidos en decir, nadie nos va a sacar de la ruta electoral, y el corolario de esto es todo dentro de la Constitución chavista del año 91, del año 99, perdón, fuera de la Constitución, nada. De manera que la falsa oposición pareciera que quiere actuar mostrándose más chavista que los propios chavistas, a ver si el régimen
les permite, les hace alguna concesión. Una vez que el régimen constata que hay una gran debilidad en esa falsa posición, pues obviamente no vamos a esperar que eso ocurra. Aquí hay dos maneras como esto se puede decantar, y no lo digo como un ejercicio de adivinación, simplemente por los patrones que ya hemos visto de la falsa oposición y del régimen chavista. Una vía es que la falsa oposición mantenga su solidaridad, entre comillas, con María Corina Machado, y ellos, todo esto los lleve a un punto de decir, bueno, no hay condiciones, no hay garantías, no permiten que inscriban a nuestra candidata que fue electa masivamente en la elección primaria, no participamos en esa elección. Pero yo dudo que este va a ser el camino de la falsa oposición. Es más, dudo que esa sea la posición final de la propia María Corina Machado. Yo creo que todos ellos están en otro cálculo, y es tratar de estirar a ver hasta dónde se logra, a ver si el chavismo les hace alguna concesión, pero en un punto determinado, una vez que se entienda que el chavismo no va a hacer concesiones, que María Corina no es la candidata, bien puede ser que en un acuerdo entre los factores de la falsa oposición y María Corina Machado escojan a un candidato, que eso se dará otra discusión de cómo le van a vender las bondades angelicales y toda esta características de carisma vibrante que tiene María Corina Machado a un candidato X, o que ella se radicalice y diga, tenemos que ir hasta el final, y hasta el final es que si no nos dejan inscribir, pues no iremos a las elecciones, y los partidos pues de la falsa oposición quizás pues tendrán que retraerse si ellos realmente quieren seguir en el juego, como en efecto pareciera que es así con el chavismo. Porque ¿qué pasa? Si ellos deciden no participar, el chavismo les va a decir, muy bien, no participan, pero hay elecciones generales este año. Entonces, ese es el problema. Si ustedes no postulan candidato presidencial, no van a poder postular candidatos a los demás cargos. De manera que el chavismo tiene muchas formas, legales todas entre comillas, para obligar a la falsa oposición a que se desprenda un poco más de María Corina y postulen a sus candidatos. Pero últimamente, es factible también el escenario donde todo esto lleve a una situación en la cual la falsa oposición sencillamente no inscriba candidatos y el chavismo una vez más vaya solo a su farsa electoral. ¿Alguna sorpresa? No, ya lo han hecho otras veces. Ya lo hicieron en la constituyente fallida, lo han hecho en elecciones, parlamentarias, y nos sorprende la ingenuidad o la irresponsabilidad de operadores de la falsa oposición que salen a celebrar y a decir, muy bien que el chavismo haga eso, para que quede desnudo ante la comunidad internacional. Como si es que el chavismo tuviese algún pudor en que le vean desnudo, como lo que es una tiranía que se impone a sangre y fuego en contra de la mayoría de la población civil venezolana.